Tres generaciones. Una misma profesión. Un solo objetivo. @arquitectosonline. Hoy, en @arquitectosonline. Tianguis, mercados, plazas comerciales. ¿Quién da más? Estamos al aire. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estés viendo o escuchando. Ningún comprador sabe lo que quiere hasta que lo ve en oferta. Yo soy Verónica Zambrano. Su servidor, Antonio Enríquez. Arquitecto Froilán Moscosa, Blanco, desde el sur de Tamaulipas, presentes. Exactamente, los estamos saludando desde Saltillo, Coahuila, desde Guanajuato y desde el sur de Tamaulipas. Hoy estamos precisamente súper agradecidos la presencia de todos ustedes, nuestros seguidores, amigos y colegas de @arquitectos online, el mundo en movimiento desde la mirada del arquitecto, un espacio digital realizado por iniciativa privada e inversión independiente, ajena a cualquier partido político, religión, filosofía, con el propósito de hacer conciencia en la sociedad de la importancia del arquitecto y la arquitectura para una mejor calidad de vida. Hoy, en @arquitectosonline, abordaremos el tema de tianguis, mercados, plazas comerciales y ¿quién da más? Y es que fíjense que cuando estábamos pensando en este programa, precisamente, estábamos interactuando y viendo lo que se va manifestando con los cambios de uso de suelo. Pensando y retomando en estos antecedentes, podemos decir que en la antigua Grecia, los llamados ágoras, hasta los tianguis, conocidos como tianquistli o el mercado en náhuatl, en nuestro territorio, pasando por los llamados zocos en el Medio Oriente, han sido cruciales para el intercambio no solo de mercancías, sino de ideas, tradiciones y avances, actuando como catalizadores de cambio e innovación. Los mercados reflejan la diversidad y los valores de las comunidades donde se encuentran y han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de las sociedades a lo largo de la historia, sirviendo como lugares donde convergen transacciones económicas, interrelaciones culturales y lazos sociales. Las funciones económicas de los mercados, fíjense qué interesante, porque haciendo las investigaciones pertinentes desde la página del gobierno federal, nos comenta que las funciones económicas de los mercados eran, primero, los mercados eran el medio principal para que todas las familias se abastecieran de los recursos necesarios que ellas nos producían. Esto se hacía primordialmente mediante formas negociadas de intercambio que permitía a las unidades habitacionales administrar sus propios sustentos con un mínimo de intervención extranjera. En segunda, los mercados estimulaban una gran cantidad de actividad económica independiente en el seno de las unidades habitacionales y proporcionaban un excedente para la venta de bienes que eran elaborados por hombres y mujeres. Los mercados estimularon el desarrollo de una rica y diversificada economía artesanal que en tiempos de la conquista rivalizaba con la de Europa. Y tercero, el impulso económico del mercado hizo a este un punto de acumulación natural de mercancías puestas en venta. Los vendedores en pequeña escala vendían y mientras otros aportaban mercancías, se acumulaban las de revenderlas en pequeñas y grandes cantidades.
Si nos vamos un poquito a México, en México vamos a encontrar, como en otras latitudes, los mercados pasaron de organizarse al aire libre a concentrarse de manera permanente en edificios techados, parcialmente cerrados, que son la infraestructura que hoy conocemos. Y fue entonces que las autoridades gubernamentales comenzaron a revisar las cuestiones sanitarias y la salubridad, impulsados por los movimientos de reformas sanitarias, urbanísticas europeas, y bueno, algo así como lo que vivimos ahora en el COVID. Hoy revisaremos para iniciar, para posteriormente pasar con esto de los usos de suelo. Revisaremos el mercado de Guanajuato, el mercado Hidalgo de Guanajuato, que se encuentra en Guanajuato, Guanajuato. Y las tendencias evolucionadas que yo las llamo, y ya veremos por qué, porque puesto dentro de esta planificación urbana, contábamos con usos de suelo monofuncionales, mediante la separación de la vivienda, de los lugares de trabajo, de las áreas comerciales, de las áreas sociales. Y hoy en día, con los usos de suelo mixtos y la división y la visión de la redensificación, se generan otros tipos de espacios que se pondrán en la lupa el día de hoy precisamente, y para ello nos ayudará mucho todos los que vamos a intervenir en desde este punto de vista. ¿Va? Entonces, iniciemos, porque por ahí, revisando otra información, vamos a estar viendo cómo se han estado haciendo estos cambios. Arquitecto Antonio, cuéntenos. A la orden, Vero. Muy a sus órdenes, Verónica. Cuéntenos el mercado Muy de bien. Hidalgo de Guanajuato. Vamos viendo imágenes y con todo gusto. Hablar del mercado Hidalgo es dar la bienvenida a un edificio esplendoroso, inmerso en un sitio mágico que paso a paso, literalmente hablando, en el deambular peatonal, no en el tráfico vehicular, te sorprende. La ciudad de Guanajuato. Este pueblo, y dicho con mucho cariño, Guanajuato, es un lugar en la montaña que viene desde el norte y cuando disminuye su escala queda con vista al extremo sur y poniente, viendo hacia la zona agrícola del Bajío. Lugares como Silao, Irapuato, Salamanca y el Cerro del Cubilete pueden ser avistados desde diversos puntos de la ciudad y desde las montañas que le circundan. Según el vocablo indígena Guanajuato, escrito con Q, con X y con una H intermedia, significa lugar de ranas. El Cerro de Ranas, ranas que existieron mientras el agua iba corriendo por las cañadas de esta sierra, en escenas de otros tiempos que al parecer no volveremos a ver, porque lluvia ya casi no tenemos. En su aparición como asentamiento humano, fue configurado por instalaciones mineras dispersas, en una loma, en un cerro, más lejos, favorecidas por las vetas de oro y plata, que poco a poco se fueron descubriendo, ubicado entre lo que hoy se conoce como las ciudades de Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, San Miguel de Allende y la propia capital del estado de Guanajuato. La sierra mencionada tuvo por habitante prácticamente hasta el siglo XVI a la cultura chichimeca, característicamente nómada, siendo en 1546 cuando se presenta el primer contacto con los conquistadores hispanos al asignarse a Rodrigo Vázquez la región donde se ubica la capital del estado, en calidad de merced para estancia de cría de ganado mayor. Como bien nos narra el licenciado Isauro Rionda Reguín, quien en vida fuera el cronista de la ciudad. El grupo chichimeca no había tenido contacto con el hoy común concepto del trabajo, ni se arraigaba en un lugar fijo, siendo su hábitat
lo que hoy entenderíamos por una región, encontrándose totalmente desvinculado de la idea de control de los humanos por los propios humanos, bajo un concepto muy particular de libertad, que le permitía desplazarse desde Tamaulipas, saludando a Froilán Moscoso, hasta Michoacán, Querétaro o Zacatecas. En el centro de ese territorio chichimeca quedó Guanajuato. En el contexto urbano, entre 1554 y 1557, se encontró esa plata en abundancia dentro de la zona que se recorría para ir desde la Ciudad de México hasta las minas de Zacatecas. Y así es que nace la configuración de Guanajuato. Instalaciones industriales dedicadas a la extracción del mineral, diseminadas por los cerros y sitios de procesamiento llamados de beneficio, generalmente adosados a las cañadas para aprovechar el agua donde se tuvieran los mejores flujos y esos cuerpos de agua, fueron configurando zonas con agrupamiento de viviendas circundantes a dichos focos de empleo, sin una configuración de ciudad en el sentido estricto del término que hoy conocemos. A principios del siglo XVII, Guanajuato era considerado un importante centro minero con cerca de 5,000 habitantes, una gran urbe para aquellos tiempos, de los cuales 300 eran españoles, mestizos y criollos, según narra Francisco Javier López Morales en el libro Tesoros Coloniales de México, Las 7 Ciudades de Oro, publicado en el año 2007. 2 siglos más tarde, el 8 de diciembre de 1741, se formaliza la ciudad, generándose el título de ciudad de Santa Fe y Real de Minas de Guanajuato, otorgado por Felipe V, rey de España, incluyendo la descripción del escudo de armas para la ciudad. Durante 1750, a finales del mes de julio, se presentó el señor José Rozuela de Ledesma, un ciudadano que no ostentaba título profesional y que aspiraba a lograrlo, llevando al ayuntamiento un primer plano de la ciudad que denominó Carta Topográfica y Perspectiva, que si lo quisiéramos entender en los términos de hoy en día, sería como ver 180 grados de las montañas con la ciudad, pequeña ciudad, metida en las entrañas, atravesada por un río caudaloso que lo mismo le daba razón de ser y le adjudicaba recursos financieros, que un día destrozaba la mitad de la ciudad porque llegaba con un gran impulso el inicio de las lluvias. Entender el proyecto de reparo de su río era el objetivo de esta misión de José Rozuela de Ledesma, según nos narra el doctor Arturo Parra en sus investigaciones propias y las de otros expertos que se integran en una publicación de la Universidad de Guanajuato y del propio ayuntamiento. El templo de la Compañía de Jesús, era un edificio de escala mayor en la ciudad, el único templo de 3 naves, construido a instancias del fraile José de la Cruz y que fue terminado por el arquitecto Felipe Ureña. Hago referencia a este templo porque solamente hasta que apareció el Mercado Hidalgo en 1910 encontramos un edificio de escala similar en la ciudad. Muchos templos, algunos auditorios y otro tipo de edificaciones educativas, pero ninguno de la escala de este edificio. Pasaríamos por la época porfiriana. Con toda la pompa y los lujos usuales de la época, en el año de 1913 recibió en Guanajuato al general presidente Porfirio Díaz, su esposa y un gran número de invitados que vinieron a realizar varias inauguraciones, en donde destaca
el Teatro Juárez. Ese Teatro Juárez, tan famoso, tan conocido en el mundo y dicho por muchos expertos, uno de los 5 o 10 más bellos teatros de ópera que hay en el planeta. Igualmente, la Presa de la Esperanza. La ciudad, por estar en la montaña, no se podía suministrar si no fuera de aguas rodadas, y para ello se diseñó esta presa. El Monumento a la Paz, una escultura de gran calidad diseñada por el maestro Contreras. El Monumento a Hidalgo y el Palacio del Poder Legislativo, diseñado por el arquitecto inglés Louis Long. Por 1906, los guanajuatenses se admiraron con la llegada de los automóviles. Hasta ese momento, a caballo, en mula o en un tranvía que era jalado también por mulas. Según las fuentes diferentes, podría haberse pensado que se inició el edificio del Mercado Hidalgo en 1906, o como queda estampado en una placa de mármol en la fachada del mismo edificio, en 1909. Hay fuentes diferentes y se le puso ese nombre, Mercado Hidalgo, habiendo costado aproximadamente 150,000 pesos en la edificación, y si consideraran la demolición de las viviendas que ahí había, más las obras de embovedamiento del río, porque más tarde veremos que el Mercado Hidalgo está asentado sobre una parte del río. Con ello llegaría a aproximadamente 221,829 pesos y 89 centavos, narra uno de los cronistas, el mismo maestro Isauro Rionda, en su libro La ciudad de Guanajuato, Patrimonio Cultural de la Humanidad, publicado en el año 1990. La ciudad y muchas otras durante el Porfiriato tuvieron una gran cantidad de monumentos a la paz. Esas esculturas se multiplicaron y las alegorías de la libertad, que en otros tiempos también habían estado, digamos, de moda, fueron desplazadas a lugares menos relevantes o menos transitados, para que en el pueblo no estuviera presente el concepto de la libertad, y con esa ausencia, ese afán libertario que en Guanajuato significó guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra, fuera disminuyendo. El ejemplo del anterior es una escultura que hoy engalana la antigua Plaza Mayor y que está precisamente dedicada a honrar a la paz. Así lo narra don Salvador Covarrubias Alcocer, arquitecto, catedrático, investigador, filántropo, en el libro Ecos y Bronces de la Paz Porfiriana. De igual manera, también hace la referencia de que la efigie de la libertad se ubicó en lo que en aquellos tiempos era el extremo más lejano de la ciudad, el retorno vial del Paseo de la Presa, vialidad que comenzaba también a hacerse en la época porfirista. Según el mismo autor, el arquitecto don Salvador Covarrubias, en un libro publicado en el año 2003, habiendo sido después desmantelada y trasladada a otra zona de la ciudad. Personajes, hemos visto por ahí 3 fotos y pudiéramos tal vez volver a ellas. Ernesto Brunel, personaje de origen francés, nacido en aquel país el 6 de septiembre de 1869, egresado de la Escuela Central de París, según narra uno de sus biógrafos, como ingeniero arquitecto. Recordemos que en algunas instituciones universitarias el título se emitía con esa característica. En el año de 1895, durante el esplendor del Porfiriato, Brunel se traslada a México, convirtiéndose en uno de los constructores que aportaron significativas ideas a la arquitectura mexicana, según narra Alfredo Guaso Jiménez en la biografía publicada sobre el maestro Brunel
en espacio arquitectónico en México. Otro personaje que vemos en el segundo término de la lámina es Antonio Rivas Mercado. Nació en Tepic, Nayarit, en 1853. A los 11 años su padre lo envió a Londres bajo el cuidado de un socio y posteriormente vivió en Francia con su tía Elena. Estudiaría arquitectura en la Escuela de Bellas Artes de París e ingeniería en la Sorbona. A su regreso a México, en los tiempos de don Porfirio Díaz, le encargan la terminal de la aduana de ferrocarriles en Santiago Tlatelolco, según lo documentado por la institución denominada Casa Rivas Mercado en su publicación hecha el 26 de febrero de 2019. Rivas Mercado también, curiosamente, es el diseñador del proyecto definitivo y el director de la obra del Teatro Juárez al que ya me había referido. Un personaje más, el gobernador Joaquín Obregón González, que en aquellos tiempos se cambiaba de gobernadores como cambiar de mesa en un restaurante. Joaquín Carlos Ignacio Maclovio Mauro Obregón González nació en la ciudad de Guanajuato el 14 de diciembre de 1843. Fue impulsor y fundador de la Sociedad Mexicana de Minería, diputado al Congreso de la Unión durante la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada, representante legal de compañías dedicadas a la minería y a los ferrocarriles. Por todos esos méritos, un día, ante la falta de gobernador, lo designan gobernador interino, resultando electo por unanimidad, cosa que podría ser muy sorprendente en esas épocas de tanta efervescencia y discrepancia política. Y tomando protesta ante el Congreso que lo elegía de esa manera, como unanimidad de votos, el 10 de mayo de 1893, según lo que publica Carlos Armando Preciado en Veranos de la Ciencia en el 2019. El edificio, si pudiéramos tener alguna de las fotos del edificio, por favor, Verónica, nos da en esa previa, por favor, la anterior, en donde vemos todo el edificio desde fuera. El edificio del Mercado Hidalgo cuenta con 70 metros de longitud. Esto que vemos es la sección longitudinal y tiene un acceso principal en la cara que ve al norte. Este edificio mide en el lado corto 35 metros y además de este acceso principal, que lo veremos en detalle en esas fotos inmediatamente inferiores, se trabaja con cantería en color rosa, que es muy típica de la ciudad de Guanajuato. Se genera una nave de acceso o un espacio vestibular. Después se llega a un espacio con un tragaluz y ahí vemos un frontón hecho en madera, que es la tercera fotografía de esta colección que les mostramos. En la parte superior es coronado por un reloj que está inmerso en una torre extraordinariamente bien diseñada. Su estructura interna es de acero, remachada. Recordemos que por esos tiempos no se usaba la soldadura. Y en placas como la que vemos al extremo superior derecho, se asienta los datos de los costos, que solamente se mencionan los de la edificación, y los espacios de los otros conceptos que mencioné quedaron en blanco. Y en una placa paralela en el otro costado del acceso principal se dan los créditos sobre el nombre del mercado, la participación del arquitecto Brunel y los participantes Porfirio Díaz y Joaquín Obregón González como presidente de la República y gobernador respectivamente. Podríamos ir un poquito adelante, Verónica, en la siguiente foto. Como pueden ver, esta foto del interior, el edificio está desarrollado con arcos de medio punto realizados también con estructura metálica.
El inmueble cuenta con 3 accesos, el principal que ya mencionamos y los que se ubican en los extremos oriente y poniente, que sería, en el caso de la foto que nos ocupa, ese medio punto con 3 ventanas en el fondo. Además de tener el vestíbulo abierto que ya habíamos mencionado, que todo esto es dicho por César Mares en la publicación de su artículo digital en La Silla Rota, en Guanajuato, en este mismo año 2024. Según la tradición oral, el Mercado Hidalgo fue proyectado inicialmente como estación del ferrocarril. A eso se debe la gran altura de ese arco principal que vemos en el fondo, por donde en teoría entraba o salía el ferrocarril, pero para otro contexto, no para Guanajuato. Y se adjudica la autoría de ese diseño y de la ejecución de obras, como ya dijimos, a Ernesto Brunel. Según la fuente digital Ciudades Mexicanas, también involucra en el diseño a Antonio Rivas Mercado, aquel que diseñó y construyó el Teatro Juárez. Cabe puntualizar que en la fachada principal, esas placas de mármol tienen una pequeña discrepancia con respecto a los otros datos, pero también es importante mencionar que ahí están fijas esas placas. No tengo el dato desde cuándo fueron puestas las placas. El proyecto arquitectónico e ingenieril, como vemos en estas fotos, es una estructura metálica que formada por 10 arcos con alma abierta, como viguetas compuestas, se unen con un procedimiento de celosía. Cada armadura descansa sobre columnas en las que también se asocian piezas elementales como 2 viguetas doble T unidas en su alma también por remaches. Refuerzan toda la estructura viguetas armadas que están hechas también en celosía hacia los muros que vemos en los extremos, en este caso izquierdo y derecho. Y hacia los laterales vemos viguetas dobles unidas también con pernos. El techo es de lámina acanalada y forman en el eje principal 2 grandes tragaluces con geometría de 2 aguas que hoy en día se recubren con policarbonato y permiten una gran cantidad de entrada de luz. En cada uno de los extremos se dice que hay 7 ventanas. Ahí vemos 3 y en las partes inferiores aparecerían las otras que le dan iluminación también a los locales que dan fondo. La fotografía nos deja ver cómo en la parte central, en la gran nave, se organizan en diferentes hileras los locales comerciales que pueden ir siendo por zonas de diferentes usos que veremos un poco más adelante. Veremos también un nivel de balcón al cual se accede por la escalera que vemos en la fotografía inferior izquierda. Esa es la escalera principal que remata el acceso de llegada en aquel medio punto con cantería rosa que mencionamos hace un rato. En el entrepiso, en el descanso de la escalera, una imagen de la Virgen de Guanajuato, que es la patrona que cuida de los guanajuatenses en la Basílica Colegiata, que es nuestra iglesia, nuestro templo más importante, pero que también es venerada por los comerciantes. A mano derecha vemos algún detalle de la estructura, cómo sube la diagonal de la escalera, cómo se desplantan las columnas, cómo se hace la intersección con el arranque de los medios puntos de la bóveda y vemos algún farol por ahí también participando. La construcción, si queremos puntualizar un poquito más, comenzaba, según unos autores, en 1905 y otros en 1909, para sustituir a un antiguo mercado llamado del Baratillo, que se ubicaba algunos metros más adelante en lo que conocemos como el Jardín Reforma. Y este gran mercado fue inaugurado
precisamente un 16 de septiembre de 1910, ¿por quién creen? También por el general Porfirio Díaz, para celebrar el centenario de la independencia. Esto es mencionado por Ángel Uriarte en el libro Días de Mercado, Días con Z de Mercado, publicado en el año 2022 en el gobierno del estado. Una promoción de la Secretaría de Turismo. Imágenes del izaje del primer arco de la estructura metálica y algunas actividades complementarias podríamos ver en otra foto. El avance de la obra de la tecnología, no sé si tuviéramos una foto previa o posterior, querida Verónica, No. en donde aparecieran esos ejercicios. Pues bueno, en aquel entonces el izaje se hacía con unas pequeñas estructuras, como si fueran armando una columnita, y la atiezaban con cables para ir levantando en dos partes el arco y finalmente encontraran la clave y ahí pusieran los pernos. Tecnología diferente a lo que hoy en la mayoría de las naves industriales se usa, en donde se acostumbra sentar la armadura en el piso, tomarla por alguno de los puntos centrales, tercios o cuartos, y levantarla con los cables con grandes grúas que tienen capacidades de mucho tonelaje. Podemos platicar de que entonces esa tecnología pudiera calificarse de rudimentaria, pero nos hace notar la gran capacidad de creación, de planeación, de financiamiento, así como el trabajo técnico, artístico y artesanal con que se llevaban a cabo obras que aún ahora, en el siglo XXI, no han podido ser superadas en muchos ámbitos. La instalación de luminarias, el sistema contra incendios, escaleras en 3 nodos de comunicación, servicios sanitarios de uso público, el patio de maniobras, la torba para descarga de basura, las plazas exteriores, la arborización frontal y las puertas de control para sus 3 accesos son algunas de las instalaciones, facilidades y equipos con que cuenta el inmueble. De manera análoga, cabe mencionar lo referido por el doctor y arquitecto Alfonso Alcocer en una publicación del gobierno del estado de Guanajuato con respecto a la realización del Teatro Juárez, que fuera inaugurado, mencionamos, en 1903, 7 años antes que este mercado, en la cual se indica que dicho proyecto, esa obra de arte excepcional, fue autorizada con 6 planos, más 3 perspectivas y un presupuesto por el Congreso del Estado. Con ello, Rivas Mercado hizo la maravillosa obra del Teatro Juárez. La dirección arquitectónica, que en muchos casos hoy en día se ha olvidado que se lleve a cabo, dio ahí pauta y ejemplo de lo que es la presencia de quien proyecta durante todo el proceso de la obra. Recomendación para los contemporáneos: proyecto y dirección de obra por la misma cabeza, por el mismo grupo que piensa las soluciones en papel y las pueda dirigir durante la obra. Mentefactura es un concepto que se usa en el estado de Guanajuato, y yo diría que para el Mercado Hidalgo y para el Teatro Juárez, mentefactura de avanzada. Diseño y dirección arquitectónica confiadas a profesionales, sin grandes complicaciones burocráticas, avanzando rápidamente. Si consideráramos que ese gran mercado hubiera iniciado, como narra uno de los cronistas, en enero de 1909 y se inauguraba el 16 de septiembre de 1910, tendríamos poco más de 1 año y medio en obra. Bien pensado, bien planeado, bien ejecutado, tal vez prefabricadas las estructuras. Habría que investigar mucho. Son temas para quienes gusten de invertir su tiempo y de involucrarse en esto. Más de un siglo de orgullosa existencia,
manteniéndose en pie, funcionando y para asombro de todo visitante, llegado desde cualquier rincón del planeta. ¡Wow! Arquitecto. No. Por poco me dice quién vendió la estructura. ¡Qué bárbaro! Felicidades, porque realmente cuando estábamos platicando este tema y cuando expone el arquitecto que vamos a platicar de los mercados, llama mucho la atención precisamente por todas estas personas, estas personalidades reconocidas que mencionó el arquitecto. Yo admiro a Rivas Mercado, la verdad, todo lo que hizo, conocido como el oso, ¿verdad? Me cuenta la Hombre de talla anécdota. especial. Sí, cuenta la anécdota, ¿no? Que, digo, a mí me tocó en la Ciudad de México conocer a los gitanos y que traían el oso y que bailaban los osos en la Ciudad de México. A mí me tocó, entonces, conocer y así como que, oye, a ver si le tiras al oso y si le ganas al oso, y por eso es que se llama el oso, aparte por altísimo el arquitecto. Y qué bueno que se recuperó su casa, la verdad, la casa del arquitecto Antonio Rivas Mercado, ¿no? Y toda la historia que deja también con Antonieta Rivas Mercado. El mercado, fíjese, bien padre, porque cuando vemos los zocos en Medio Oriente, ¿no? Siempre los conocemos como los hermanos, ¿no? Los que van vendiendo a veces de casa en casa, digo, es también la idea de estar vendiendo, o sea, la manera en la que se gesta todo esto, esta venta. Luego, posteriormente, bueno, en manera paralela, nosotros acá, pues se producían y se hacía ese intercambio, este trueque y este intercambio cultural también, como lo comentaba en la introducción. ¿Cómo van mejorando los mercados y se van gestando estos intercambios y estas propuestas arquitectónicas al respecto? Porque luego va creciendo la población y se van generando los mercados de abastos, donde llegan en primera instancia y luego se van suministrando todas las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en este mercado, aquí, se venden artesanías, ¿verdad? Se venden la carnita, el pollito, la fruta. ¿Qué más se vende ahí en ese mercado? Una inmensa cantidad de productos, Verónica. Antes de seguir con los productos, quiero yo dar los créditos al ingeniero Javier Zárate, quien nos facilitó un libro fenomenal en donde se ven los planos que fue nuestra última lámina. Ajá. Esos planos fueron dibujados, por el arquitecto Cristian Huerge en el libro que se llama El Centenario Mercado Hidalgo, y que es una joya contar con ese edificio. Pero además, esos planos están dibujados con técnica contemporánea. Ese es un libro reciente. Uh-huh. Y están incluidos en el libro esos planos como una especie de anexo técnico muy importante. Pero en ese comprar justo debajo de la torre del reloj, un reloj del que quisiera también detenerme un poco, un reloj de 4 carátulas que fue construido por don José López, un relojero muy famoso en el centro del país. Y debajo de ese reloj pues tenemos toda esa cantidad de locales en donde podamos encontrar con los muy amigables comerciantes del Mercado Hidalgo, frutas, verduras, alimentos no perecederos, abarrotes, plantas medicinales, carnes, pescados, comidas preparadas día con día, vinos, licores, artesanías de madera, cuero, hojalata, hierro, ixtle, fibras sintéticas, lana, algodón, otras materias primas, juguetes para niños, accesorios de artículos para vestir, herramientas, equipos para cocina, piezas decorativas para el hogar, cerrajería, no pudiendo faltar los típicos dulces y alimentos de la localidad como son las charamuscas,
las trompadas, las frutas caramelizadas, los jamoncillos, las cocadas, las fresas cristalizadas, los garambullos, que son una fruta muy típica de los cerros de Guanajuato, los tejocotes por igual, duraznos, nieves artesanales, panes de harina de trigo, tamales, atole, jocoque, queso, No, ya no le hagas cita palitos, porque... chiles rellenos, en fin, usted puede encontrar de todo y para todos los gustos. Lo invitamos a conocer el Mercado Hidalgo, la próxima visita a Guanajuato, en el centro histórico. Bienvenidos todos y seguimos platicando, Verónica, lo que usted indique. Fíjese qué interesante, ¿no? Porque se hace este intercambio comercial y luego llega lo que es digo, ya en el 69 llega este primer centro comercial que se gesta en la Ciudad de México. La Ciudad de México se abrió en la Avenida Universidad, precisamente la Plaza Universidad, rumbo a la Colonia del Valle, al sur de la Ciudad de México, que hoy es una zona comercial muy concurrida. Ahí es donde llega este primer centro comercial, la tienda Sears River. Se convirtió en la tienda ancla de este novedoso proyecto, que estaba inspirado en los ya estadounidenses proyectos, precisamente. Los balls. Ya Los saben. balls. Y entonces, poco a poco se fueron sumando otros negocios como Martí, ¿no? Esta tienda deportiva que apenas se abría paso en el mercado y luego ya subsecuentemente ya vienen, por ejemplo, la Plaza Perisur, la Plaza la Satélite, todos estos centros comerciales que coadyuvan a esta modernización de la infraestructura urbana del país, esta creación de empleos, de esta satisfacción de necesidades, de este consumo creciente. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Perisur, de allá de Satélite, una de las cosas que me encantaba mucho porque lo que tenían era las esculturas, ponían fuentes, esculturas, estos ventanales, estos escaparates magníficos. Me encantaba la Casa Chopin, porque entraba el pianista y tú veías ahí el piano de cola y estabas viendo lo que estaba tocando. Bueno, por eso fue que yo estudié piano, fíjese aquí, porque yo de niña iba y veía al pianista y todo lo que tocaba, me encantaba todo eso, bueno, ¿no? ¿Cómo va influenciando y cómo van cambiando las cosas? Esos centros comerciales, Sí, perdón, ajá, sí, los centros Sí. comerciales. ¿Qué iba a comentar aquí? no, adelante, la escucho. Sí, el Arqui Froilán yo creo que ha de tener otros recuerdos, no de McAllen, que está muy cerquita, yo creo que otras cosas. Cuéntenos, Arqui. ¿Qué nos dice Su Froilán? su micro. Adelante. Escucho, sigue, continúa. Cuéntenos, ¿cómo los vivió usted estos centros comerciales, Arqui? No, es que yo tengo, bueno, la temática tengo, como era mercado de Oaxaca, sí hice el estudio de mercado de Oaxaca, me adentré en los mercados de Oaxaca. Quiero comentar, Excelente. quiero comentar la historia de los mercados de Oaxaca, que es lo Ajá. que, ¿verdad? Los mercados de Oaxaca son espacios de intercambio comercial usados por un determinado sector de la sociedad que han posibilitado el desarrollo económico cultural entre comunidades a través de la venta de productos. En ese sentido, estos espacios nos ayudan a conocer patrones de subsistencia, establecimiento y fijación de precios para los productos de la canasta básica, que es lo primordial para las familias.
de pocos recursos, ¿verdad? Es por ese motivo que los mercados han servido como referentes de control social, político y económico. Desde la época prehispánica hasta la conquista, aquellos espacios públicos funcionaron como puestos de tianguis. Sin embargo, en el porfiriato, que es lo que comentaba Antonio, en esa época también se iniciaron acá en Oaxaca. Y con la llegada de la modernidad a la ciudad de Oaxaca, se comenzaron a edificar mercados en los diferentes barrios de la ciudad. Durante la primera mitad del siglo XIX, el mercado más antiguo de la ciudad se encontraba conocida como Alameda de León. Posteriormente fue reubicado en la Plaza de San Juan de Dios, en un predio usado por el comercio desde antes de la época colonial. En 1893 se comenzó la construcción del edificio y el 2 de abril de 1894 fue inaugurado con el nombre de Porfirio Díaz por el gobernador y general don Gregorio Chávez. Más tarde, en 1912, el recinto cambió el nombre a Benito Juárez Maza, en honor al gobernador homónimo que murió en ese año. Para su construcción, el gobierno del estado destinó la suma de 122,500 pesos. A principios del año de 1861, en el atrio del Templo de la Merced, se inauguró el mercado que en la actualidad es conocido como Democracia. Este se estableció cerca del medio siglo con carácter provisional hasta el 26 de agosto de 1908, después por indicaciones del gobernador del estado, el licenciado Emilio Pimentel, se recabó la cantidad de 30,000 pesos. Dinero se proporcionó al ayuntamiento y así se construyó el recinto para los vendedores. Esta decisión hizo desaparecer el mal aspecto de uno de los principales calles que conducían al Panteón Municipal, decreto número 17 por el gobernador Emilio Pimentel, aprobando el préstamo de 30,000 pesos para la construcción del mercado Democracia en 1908, bajo la gobernación interina del licenciado Luis Jiménez Figueroa. Decreta la regulación de precios de productos de primera necesidad. En 1914, al norte de la ciudad, fue inaugurado el día 22 de septiembre de 1907 el mercado del Carmen Alto, conocido también como Sánchez Pascuas. Este estuvo ubicado junto al templo del Carmen Alto, al sur del antiguo convento carmelita. La peculiaridad de la plaza es que contaba con una estructura de fierro que sostenía el techo de lámina. Por otro lado, el piso, los muros y los pilastras eran de ladrillo, estando más elevado el piso por el lado oriental de la calle Benito Juárez, hoy Macedonio Alcalá, con relación a la calle de Libertad, por donde se ascendía a través de una empinada escalinata de cantera. Finalmente el armazón fue demolido a final de 1972, cambiándose a las calles de Joaquín Amaro Porfirio Díaz, Quetzalcóatl y Abraham Castellanos, donde aún permanece. Al noreste de la ciudad, entre las calles de Morelos y la avenida Independencia, se construyó el Mercado 4 Centenario, el cual también fue conocido como la Plaza de Marquesado, de la Rayita o de la Raya. Esto porque a partir de la calle de Victoria se trazó una raya imaginaria que ponía límite a la ciudad. Se remonta a 1563, cuando se montaba un extenso tianguis todos los sábados, petición de los comerciantes de loza del mercado Benito Juárez. Para la construcción de una galera muestra como desde 1944 fueron surgiendo conflictos ante la necesidad de un nuevo mercado más grande. Fue durante la administración del gobernador Fernando Gómez Sandoval y por motivo de la declaración de Oaxaca como ciudad patrimonio de la UNESCO, que fue declarado, ¿verdad?, en el centro histórico de Oaxaca, junto con la zona arqueológica de Monte Albán. Se hicieron modificaciones en las normativas políticas para mantener este nombramiento. Con ello se reordenaron a 7,000 comerciantes informales que se establecen afuera de las calles, alrededor del mercado Benito Juárez. Finalmente, el mercado central de abastos presta servicio desde septiembre de 1938. En la actualidad, este mercado ocupa más de 4 hectáreas, hablamos de 40,000 metros cuadrados, y abastece tanto a la capital oaxaqueña como a los poblados vecinos. Hasta la fecha,
Los mercados suman más de 70 en el estado, siendo espacio para el desarrollo de ciertas dinámicas culturales dentro de nuestra sociedad. En el Archivo General del Estado de Oaxaca se conservan documentos que relatan la fundación y el devenir de estos emblemáticos lugares para el desarrollo de la vida cotidiana en la capital del estado. Tengo aquí datos del primer mercado de Oaxaca, que a principios del año de 1861, en el atrio del Templo de la Merced, se inauguró el mercado que en la actualidad es conocido como Democracia. Este se estableció cerca de medio siglo con carácter de provisional hasta el 26 de agosto de 1908. Y el mercado, considerado como el principal de Oaxaca, que fue el que visitaste, arquitecta Verónica, es el Mercado Benito Juárez. El Mercado Benito Juárez es uno de los más antiguos centros de comercio de la ciudad de Oaxaca, inaugurado en 1894. Ocupa un espacio cuya estructura nos recuerda a la estación de tren. Su techo y puertas están construidas con materiales de hierro. Igualmente que comentaba el arquitecto Antonio en el mercado anterior que nos comentaba con los... en esa época se utilizaban ese tipo de estructura, ¿verdad? Su techo y puertas están construidos con materiales de hierro, guardando en su interior tradiciones y culturas. Es en la época del Porfiriato. Ese es más que nada una síntesis de lo que yo investigué de Oaxaca, de los mercados de Oaxaca. Fíjese qué interesante. Ahorita voy a compartirles esta entradita precisamente porque por ahí pasaba, mientras usted leía, pasé por donde se ubica. Y aquí es donde estamos ya entrando al mercado. Esto fue este fin de semana, para que vean, de Oaxaca para el mundo. Está fresquecito. Está fresquecito, mire. Ahí está, limpiecito. Las estructuras precisamente lo están trabajando muy ordenado, muy limpio. Me llamó mucho la atención el mercado. Va mucha gente, es uno de los principales. Me super llamó este nuevo diseño que están implementando los locatarios en cada uno de sus locales, porque por ahí había una mezcalera muy curiosa, que todo de negro y luego las letritas blancas, o sea, se han metido ya en cómo vender, si lo ven. Y es súper importante porque no nada más anteriormente era para la gente que no tenía recursos o bajos recursos. No, ahorita los precios están casi, creo que igual que en Liverpool, ¿no? O unas plazas comerciales, ¿me explico? O sea, no es nada más de ellos. Esa es una de las que me llamó mucho la atención. Y bueno, por aquí, esa si lo ven, súper ordenado, súper así, súper controlado. Eh, Me súper gustó, parecía que estuviera yo en una feria de exposición artesanal, la verdad. Los mercados los han cuidado mucho. Estaba viendo que había una iniciativa por parte del gobierno federal para la reforma de mercados. De hecho, hay una publicación en la página del gobierno federal. Aquí, eso me llamó mucho la atención, que en todos los mercados hay hay un patrón, ¿no? ¿Dónde está? Bueno, esto así como que, por favor, no tiren basura, cuiden. Bueno, siempre la cuestión cultural, la cuestión religiosa es muy llamativa en estos puntos. Siempre hay un santo patrón del mercado, ¿no? Esa cuestión cultural que decía Ricardo Legorreta, que debemos de tomar en cuenta también, y que lo tomamos en cuenta los arquitectos, porque cuando entrevistamos a nuestros clientes, pues tenemos que saber bajo qué piso estamos pisando, ¿no? Porque los que van a habitar los espacios son nuestros clientes. Y esta religiosidad que se tiene en los mercados, también en los tianguis, me ha tocado ver
hay tianguis que se colocan constantemente en un sitio y hay otros que van, deambulando, ¿no? De un fin de semana en una parte, otro en otro, y así son rotativos Acá se le llama mercados rodantes, o rodantes, ajá, ambulante o rodante, que ambulantes. se instalan provisional ¿qué serán? Se instalan a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, aquí en esta zona, estoy hablando del sur de Tamaulipas, Ajá. y a las 6 de la tarde más o menos, pero es más o menos lo que estás comentando, el tianguis, que acá se le llama como mercado rodante. Sí, van así, ¿no? Así, Bueno, pero fíjense cómo estamos de este tianguis, de este mercado, ajá, pasamos a las plazas comerciales donde estamos ahorita. O sea, eso es algo súper, súper interesante porque esa plaza Perisur que les comento yo, que me súper gustaba, de pronto ahora nos encontramos, y eso me pasó ahora en Durango, que fui a realizar unos peritajes estructurales a un cliente. Resulta ser que las plazas comerciales tienen hoteles o en Monterrey las estoy viendo mucho con, están adaptadas para hacer fiestas infantiles, o sea, ya son salones de fiestas infantiles. Los usos de suelo se van modificando, lo que decíamos anteriormente, bueno, el uso de suelo nada más es para plaza comercial o es para la gasolinera o es para el hotel, pero ya ver plazas comerciales con hoteles o hospitales, aquí tenemos uno que la plaza comercial tiene parte de una torre hospitalaria y no, ya no nada más son bancos, ahora ya también se suman los cines, posteriormente se suman los cines. Me acuerdo que en Arboledas, que era donde yo vivía ya en la Ciudad de México, am, que es un proyecto de ahí de nuestro amado arquitecto Luis Barragán, había una plaza comercial y estaba gigante y estaban los cines de gigante. Ese fue otro concepto, ¿no? Donde trae esta plaza comercial que fue en 70s, 80s, esta plaza comercial que tiene los cines dentro de las plazas comerciales con su tienda ancla, que podía ser su mesa gigante comercial mexicana, pero vaya, viene siendo un poco seccionado. ¿Por qué? Porque tenemos esta tienda ancla que suministra estos enseres como que un poco, o es un nivel, ¿no? Mejoras tu nivel socioeconómico al entrar a estas tiendas, a estas plazas comerciales. Pero ahora se le hace mucho, yo he visto esta facilidad, ¿por qué? Porque al momento que nosotros diseñamos, y eso lo vemos, al momento que nosotros diseñamos diseñamos la plaza comercial con el hotel muchas de las veces deja de tener el restaurante, ¿no? ¿Por qué? Porque abajo está está el área de comida de la plaza comercial. Me pasó en Durango eso. Hay otras plazas allá en la Ciudad de México que también he visitado. El restaurante del hotel sigue quedando, pero una cosa muy exclusiva del hotel, porque pues es otra categoría ese hotel precisamente, pero ya en otros muy populares, por ejemplo, otro de los casos que la Plaza Buenavista, donde tiene el, el tren de comunicación con Cuautitlán Izcalli, ahí está un hotel, pero el hotel no tiene restaurante. ¿Por qué? Porque en la parte de abajo tiene la zona de restaurante. O sea, se ha venido modificando la cuestión de distribución arquitectónica precisamente al momento de estar instaladas estas plazas comerciales. Yo lo he visto más que todo en eso, y anteriormente también los hoteles tenían su zona de boutique muy bonita. Me tocó ver unos muy bonones en San Luis Potosí. Y
lo he visto que también lo ha dejado de lado esa zona. ¿Y por qué? Porque está incorporada con las plazas comerciales. Ya ahora también he estado encontrando, y por esas o estas diversidades de usos de suelo, y eso me voy a remontar un poquito a la unidad habitacional, que eso sería tema de otro programa, pero voy a remontarlo en paralelo por el uso del suelo, los usos mixtos. Le Corbusier hace la unidad habitacional en Marsella. Ese edificio me súper encanta, y en paralelo Pani realiza lo que es la Tlatelolco, ¿no? O sea, tenemos allá en una sola torre, tenemos lo que es el hotel, tenemos la guardería y tenemos los condominios, y en la parte de arriba se encuentra una iglesia y un gimnasio y una alberca. Eso es lo que es la unidad habitacional de Marsella de Le Corbusier. Y luego tenemos en México Tlatelolco, donde también ahí tenemos la unidad habitacional, y tenemos en la parte baja muchos localitos donde está la carnicería, el salón de belleza, el de la talabartería, o sea, todas estas. Esa es la diversidad a la que vamos encaminados en la actualidad, ¿no? De diferentes niveles, podría decirse, porque también me podría remontar a Londres, al de Chartres de Renzo Piano, donde tiene también estas cuestiones de la estación de transporte, tiene los bancos, tiene un hotel muy exclusivo y tiene los departamentos y hasta arriba el mirador. Eso es a lo que vamos encaminados, pero sin embargo, yo siempre les comento a mis alumnos, si se ve la estructura de ciudad urbana de la época medieval, en la parte baja eran los comercios y en la planta alta eran la vivienda, ¿sí o no? Así es, efectivamente. Entonces, llegó un momento en que era un uso de suelo dividido, fragmentado, y ahora es a lo que vemos, y por eso es esta reflexión de iniciamos con un tianguis. Fíjese qué interesante el programa de hoy, porque este tianguis que luego se encierra, se convierte en un mercado muy padre, que a la actualidad en algunos puntos de la República Mexicana son tan emblemáticos como el de Guanajuato, como estos que les digo que fui a visitar ahora en Oaxaca el fin de semana. Otros que estamos tratando de que subsistan, ¿no? Por ejemplo, acá en Saltillo se quemó, entró a una remodelación muy bonita, se trata de impulsar, el gobierno lo apoya, pero nada más se le ve como zona artesanal o solamente los que viven ahí en el centro, pero luego en el centro le dan entrada a tiendas como bueno, Oxxos, Merco, otras marcas similares como Comercial Mexicana, Soriana, les dan entrada, y entonces se van haciendo estas modificaciones urbanas con intervenciones urbanas sin tomar en cuenta. Esa es otra de las cosas que está pasando con los centros históricos, que ese es otro tema que vamos a hablar más adelante, porque no se está tomando en cuenta a los habitantes que están viviendo en el centro. En el centro, por lo general, hasta ahorita, y hago la aclaración, hasta ahorita, es gente de mucha experiencia, ¿no? Estamos hablando 60 años, 60, 70, 80 años, con ciertas rutinas de vida. Y desafortunadamente se están colocando materiales que afectan a ese tipo de personas, y lo hemos hecho en encuestas nosotros. O sea, no es posible que colocas un adoquín, cuando a la persona ya de la tercera edad ya le están doliendo las rodillas, la cadera, la columna y todas esas cosas, ¿no? Y entonces los mercados que se han estado tratando de mantener
se cuida que sean pisos lisos, que tengan sus puntitas, no digo por la cuestión de construcción, pero que no sean tan gravosos para la cuestión de la movilidad del usuario principal, que es lo que deberíamos de ver. Arquitecto Antonio, yo creo que vamos cerrando, es muy interesante el tema, ¿no? Porque hoy yo estuve en una reunión porque van a modificar el plan director de la ciudad de Arteaga, acá que es parte de la zona metropolitana de Saltillo, y están haciendo estos cambios de uso mixto y están haciendo estas limitaciones, pero yo cuestionaba y sigo cuestionando, a ver cómo es que tú vas a decir que es lo mismo estar delimitando el uso de suelo de Arteaga con la de Saltillo, con la de Ramos Arizpe, y las actividades comerciales son diferentes. Ajá. Pues como que quieren agarrar en un copy-paste todo parejo. Yo creo que se debe de estar analizando esta cuestión económica y el movimiento de la ciudad preponderante para determinar estos planes directores de desarrollo urbano. Cuéntenos aquí, porque uno vive apunte y apunte y apunte y apunte. Ya sabe que Yo ya sé. no me aguanto las ganas de estar tomando nota. Bien, felicito a Froilán por esa exposición tan interesante de Muchas los gracias. mercados oaxaqueños. También hay mucho que aprender. Nos habla de un paralelismo en algunas decisiones de aquel momento. Creo que si hay algo que se pudiera pensar, pues fueron esos programas que, si bien hablábamos de una manera muy suavecita de que se priorizó en el porfiriato la paz con respecto a la libertad, eso de alguna manera, pues digamos que era como la justificación de decir, bueno, no tan libres porque voy a estar yo aquí 30 años, pero al mismo tiempo pues todos en paz y pudiendo tener opciones de desarrollo, de educación, las escuelas modelos que hizo don Porfirio, los mercados en todos lados, estaciones de ferrocarril, en fin, obviamente la inversión de toda la línea ferrocarrilera. Creo yo que junto con esta coincidencia con lo que Froilán amablemente nos ha mostrado sobre Oaxaca, y tratando de vincular con esta exploración que hacía usted, Verónica, sobre la interpretación hoy en día de los centros comerciales, creo que no estaría de más hacer una recapitulación como ciudadanos, un repensar nuestro modelo en ese sentido. Las ciudades nuestras, me refiero a México en general, todo el país, han crecido demasiado rápido. Nuestras familias se han multiplicado, no somos de un hijo, ni dos, ni tres, somos de varios, y a ese crecimiento poblacional no le hemos podido dar alcance con los satisfactores suficientes casi en ninguna de sus necesidades, pero hablando de lo nuestro, ni en infraestructura ni en equipamiento. Y cuando hablamos de equipamiento, pues también ahí entran los parques, las plazas, los suficientes espacios públicos que se han visto olvidados o se han visto perdidos o no se han tenido a la misma velocidad que se tuvieron en otros tiempos y que la misma sociedad necesita, no porque antes haya habido más o ahora haya menos, sino porque el desarrollo del ser humano implica esa necesidad de espacios para socializar, para ir a hacer deporte, para ir a pasear a la mascota, para platicar con los amigos que tienen igual que uno 80 años y quiere uno jugar unas damas chinas o un ajedrez, en fin, los clubs de actividad que se hacen precisamente de manera informal en una banca
o en un accesorio de un parque, o los clubes infantiles, podríamos llamarle, del barrio, en donde tengan el equipamiento adecuado, los juegos, nos están haciendo falta. Y por esa falta de equipamiento público, los centros comerciales en parte se han vuelto tan exitosos. Ciertamente es un modelo muy bien desarrollado de cómo comercializar. Usted platicó de cómo se seleccionan los productos, de cómo ya hoy en día el diseño de interior o el diseño institucional de un local comercial que pueda medir a lo mejor nada más 4x4, 4x6, 4x8 si tiene una trastienda, ya llevan un diseño extraordinariamente cuidado. Pero a la par, junto con ese buen pensamiento del que oferta un producto o el que oferta un servicio, porque también habrá centros comerciales o también mercados en donde se ofrecen también servicios, no solo productos. Del otro lado, ha hecho falta, 1, reserva territorial pública. 2, ha hecho falta la inversión en esos espacios que puedan tener un comportamiento múltiple, que hoy son plaza y para la semana en la que se tienen las festividades locales, se pueda convertir en un mercado o se pueda convertir en un área de juegos. En fin, esa falta de inversión pública en todos esos espacios también es muy notable. Y ahí hay una corresponsabilidad con el sector privado que ha venido haciendo los desarrollos inmobiliarios. Algunos sí con mucha conciencia, pero con todo respeto, los más se han olvidado de ese compromiso social de dotar al propio conjunto, a la zona en la que se desarrollan, al barrio, al sector de la ciudad o a la propia ciudad completa, de equipamientos en los que aporten ellos una parte proporcional para que toda la comunidad pueda ir a disfrutarlos. No todos los ciudadanos que tienen capacidad económica alta van a ir a todos los conjuntos comerciales de toda la ciudad, pero sí le llama la atención a toda la sociedad ir a aquellos conjuntos en donde se encuentran los grandes satisfactores o los satisfactores caros o esas oportunidades de entretenimiento muy sofisticadas. Entendamos ese flujo y démosle oportunidad a la gente, por un lado del ingreso, pero por otro lado de tener esos equipamientos alternativos. Los mercados de ocasión creo que son algo que deberíamos o podríamos fomentar. Froilán, le cedo la estafeta para hacer comentarios. Gracias, estoy totalmente de acuerdo con el arquitecto Antonio Enríquez, y lo segundo, efectivamente hay que conservar la tradición cultural que cada ciudad tiene su historia, y eso hay que valorar e implementar con nuevos sistemas o iniciativas, más que nada ante el gobierno y ante la opinión privada, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo. Tomando y retomando la cuestión, por ejemplo, un ejemplo, aquí en Tampico se reconstruyó el mercado de Tampico. Así a la par se hizo un centro comercial que se llama Altama, y ahí efectivamente lo que comentaba mi colega arquitecta Verónica sobre el asunto de que hasta hoteles hay en los centros comerciales nuevos. En este centro comercial pusieron un cine dentro del mismo centro comercial y con varios niveles. Claro, unos niveles con restaurantes, otros niveles con comercio generalizado, pero obviamente ya estamos hablando de varios niveles de sociedad. Las que son
de bajos recursos, que son los que todavía continúan yendo por sus alimentos básicos, la alimentación básica, igual como los mercados, cosa que en el caso en el otro, pues también van a centros comerciales que ya son prácticamente, pues aquí ya nos invadieron los norteamericanos con H-E-B, con Walmart, con todo lo demás, pero eso por la misma velocidad que se está manejando, lo que os estaba comentando el arquitecto Antonio Enríquez, que es muy avanzado, muy rápido, se está volviendo esta sociedad, ¿verdad? Que hay que tomar punto medular en conservar las tradiciones que han sustentado la historia de cada ciudad. Y eso hay que valorarlo y apreciarlo y llevar a cabo una iniciativa por parte del gremio de arquitectos. Esa es mi opinión muy particular. No sé qué opina Vero. Vero. Su micrófono está suspendido, Vero. Listo, sí, A ver, gracias. no, sí. Les voy a compartir esto. Es un mercado de arte que se encuentra allá precisamente en Oaxaca. Me llamó mucho la atención porque yo cuando era niña iba al mercado de la madre allá en la Cuauhtémoc, en México, y para mí era una delicia que mi mamá me llevara a la Plaza de la Madre. Fíjense qué interesante porque son puros artistas, entonces no nada más estamos hablando de comida, no solamente estamos hablando de artesanía, sino también es otra manera de estar interactuando con la sociedad al respecto. Y me gustó mucho lo que es esta plaza de arte. Me gustó mucho esta reunión, les agradezco mucho porque es un poquito hacer este análisis de lo que está pasando y no es nuevo, o sea, no es así como que alguien va a llegar y va a decir, ay, es súper mi idea nueva, no, es simplemente es que estamos haciendo memoria y estamos viendo cómo sí funcionó, cómo puede funcionar y la misma dinámica comercial, social nos está llevando a estas nuevas dinámicas. Pero una cosa sí tiene mucha razón aquí y yo lo veo mucho con los fraccionamientos cerrados. Está comprobado y hay un estudio que los niños están siendo afectados por los fraccionamientos cerrados en su desarrollo con la interacción con otras personas. Si nosotros nada más vamos a una plaza comercial, probablemente nos sentamos muy seguros de que está vigilado, que hay cámaras, digo, en cuestión de niños, está vigilado, pero ¿qué tanta relación va a tener? Pues nada más vas a ver que hay Nintendos, vas a ver que nada más se compra, que se vende, pero no hay aire, no hay arbolitos, no hay juegos. Hay nuevas plazas comerciales que están... Digo, y sí hay jueguitos de esos que subes, bajas las resbaladillas y todo lo que tú quieras. Pero al aire libre es muy contadas las plazas que ahora se tienen, ¿no? Pensemos un poco más en esto y qué delicia haber platicado de esto al respecto. El próximo programa, dígame. Si me permite, un par de frases. Dígame. Hagamos lo nuevo en las ciudades, rentable pero con más compromiso social. Y dos, invitar a los gobiernos a apostar en las coinversiones con el sector privado para tomar acciones fuertes que transformen inclusive aquellos barrios peligrosos, olvidados, a los que nadie quiere ir, y llegar con acciones del gremio, como bien decía Froilán, en donde pueda haber la intervención de muchas firmas en atacar diversos edificios, parques, acciones de terrenos olvidados, zonas de reserva de cuerpos de agua que son reserva federal,
de una manera visionaria. Los invito a ver los videos que están circulando hoy en día sobre Saint-Denis en Francia, de esa inversión que se hizo para los Juegos Olímpicos, en la que serán temporalmente las viviendas de los deportistas, pero que de inmediato se tendrán oportunidades para que en ese barrio, que era un barrio que nadie quería ir, la gente ahora tenga una forma muy digna de vivir en su espacio privado, pero también con una gran cantidad de equipamiento que le permita socializar y tener una mejor calidad de vida. Y yo le agregaría otra, Dígame. que piensen mucho que es importante contratar la dirección arquitectónica de su proyecto. Regreso con usted, de acuerdo. Ya lo vimos, o sea, invertir en el proyecto arquitectónico, invertir en el proyecto ejecutivo, en una dirección arquitectónica va a disminuir, pero en gran medida estar haciendo prueba y error, prueba y error, prueba y error, prueba y error, definitivamente. Y ojo, y ya lo hemos trabajado y lo hemos platicado mucho aquí en este canal, que dice que si usted contrata un arquitecto, ¿sí? Un arquitecto colegiado, por Dios, ¿verdad, Arqui? De acuerdo. De acuerdísimo, puede aumentar su inversión hasta un 25% en la evaluación de su inmueble. Entonces, no nada más es una inversión de primer punto, sino es una inversión a futuro. Y ya que estamos todos de acuerdo, ¿verdad que sí? Agradecemos su presencia. Recuerden suscribirse a nuestro canal, a Facebook. Estamos presentando para que reciban nuestras notificaciones. Ya estamos en TikTok. ¡Yes! Felicidades. Así es. Escúchenos siempre, vamos contigo. Spotify, iVoox. Esto fue @Arquitectos Online, el mundo en movimiento desde la mirada del arquitecto. Un espacio digital en donde compartimos el punto de vista de nosotros, con el propósito de hacer conciencia en la sociedad de la importancia del arquitecto y la arquitectura para una mejor calidad de vida. Hasta la próxima. Aquí nos despedimos. Buenas noches. Hasta pronto. 3 generaciones. Una misma profesión. Un solo objetivo. @Arquitectos Online. Gracias a ti, este espacio ha analizado, debatido, opinado e interactuado sobre la importancia del arquitecto y la arquitectura para una mejor calidad de vida. Sumemos más voces. Sigamos trabajando por la comunidad. @Arquitectos Online. iVoox, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify.